Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Rodríguez, soy fisioterapeuta de Costa Rica y para mí es un honor, es un placer poder compartir el día de hoy parte de mis conocimientos que en el tiempo he logrado adquirir. Esta invitación por parte de Fabián al Congreso Latinoamericano de Fisioterapia. La verdad que encantadísimo. Durante mi formación he tenido la oportunidad de estudiar, aprender, visitar y compartir con muchísimos colegas de toda Latinoamérica. Y bueno, ahora de forma online, realmente una nueva tendencia que tenemos que adaptarnos y obviamente que nos permite igual seguir aprendiendo y compartir todos estos conocimientos. Entonces por acá me mantengo con la invitación y voy a presentar el tema que les voy a compartir. Sin más antes comentar un poco sobre mi persona, que posiblemente haya muchas personas que no me conozcan. Bueno, soy de Costa Rica, como les estaba diciendo, tengo 34 años, tengo ya 12 años de ser fisioterapeuta. En Costa Rica pertenecemos al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, tenemos que estar afiliados a este colegio para poder ejercer. Me he metido mucho en la parte de la readaptación, en la parte del entrenamiento y obviamente también en todo lo que es la parte de la fisioterapia. Y en estos años de trabajo me he desarrollado mucho trabajando con jugadores de fútbol. Trabajé durante 7 años en un equipo de fútbol acá en Costa Rica que se llama San Carlos y después me he desencadenado a nivel privado, tanto en mi consulta privada como también de manera personalizada con muchos jugadores en todo lo que es el área de CONCACAF. Mexicanos, jugadores mexicanos, estadounidenses, costarricenses, hondureños, panameños. Es como el fuerte que he tenido en los últimos días. Entonces por acá dejo mis atestados, mi ficha técnica y sin más, para iniciar un poco con el tema que vamos a desarrollar, que va a ser un poquito del tema, vamos a hablar sobre el core, sobre el core. Antes de, quiero comentarles una frase que la verdad me gusta bastante. Siento que hoy día los fisioterapeutas debemos de ser clínicos reflexivos, quienes no solo técnicamente hábiles, sino también capaces de usar su juicio clínico para resolver problemas y justificar decisiones, lo que les permita ser independiente en la generación continua del conocimiento para así mantener una competencia profesional. Realmente un pequeño párrafo, una pequeña frase que me gusta bastante. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de lo que es el tema del core, todo lo que abarca anatómicamente al core, sus funciones, cómo potenciarlo, cómo se estructura, cuáles músculos se ven involucrados en este término anatómico, por decirlo de alguna forma, y lo iremos desarrollando y mencionando en el transcurso de la charla. Como definición, es el coro núcleo, es el esqueleto axial, incluida la cintura pélvica y escapular, y todos los tejidos blandos con inserciones proximales originados en dicho esqueleto axial, independientemente si el tejido blando finaliza en el esqueleto axial o apendicular. Entonces, básicamente, van a ser todos los músculos que se originen en el esqueleto axial. Eh, podemos recordar en esta otra imagen que tengo por acá, donde podemos ver que lo que está marcado en color gris, lo que está marcado acá en color gris, va a ser nuestro esqueleto axial y lo que está marcado en color amarillo va a ser el esqueleto apendicular. Entonces, todos esos músculos que se originen en esta estructura axial va a ser denominado o va a estar incluido dentro de lo que es core. Músculos que se originen en la cara, el cráneo, en el hueso yoides, costillas, esternón, vértebras, en el sacro y en el coxis. Vamos a denominarlos como músculos que son parte de nuestro core o de nuestro núcleo. Básicamente, para ilustrar un poco esta imagen, sabemos de que nuestro core, nuestro núcleo, nuestro centro va a ser básico para poder desarrollar muchísimos movimientos,
tanto desde un deportista hasta un paciente particular. Por ende, al traducir el concepto de core a núcleo, simplemente queremos ejemplificar lo que eso significa, que va a ser nuestro centro, nuestro potenciador a muchísimos gestos, a muchísimas actividades de vida diaria inclusive, que deben de estar, que debe de estar activo, que debe de estar coordinado, que debe de estar fuerte. ¿Por qué? Porque será nuestra estructura que como paciente o como deportista nos va a proteger. En la imagen y durante la charla voy a ilustrar mucho con Kendall Waston, que es un jugador de la Selección Nacional de Costa Rica, es un defensa central de nuestra selección, es un tipo muy profesional, mide 1,98 m, no es normal tener un jugador de fútbol tan alto, por ende, y de acuerdo a una serie de tests que se hicieron, se encontraron varias deficiencias y una de ellas era que su core no era el mejor, se pudo mejorar, se pudo potenciar y se obtuvieron buenos resultados, aparte de otras recomendaciones puntuales acerca de la movilidad y demás, pero voy a ilustrar mucho de la charla con Kendall. Nos va a dar una estructura, nos va a dar esa protección como deportista, como paciente particular, para desarrollar muchísimas tareas. Nos va a permitir no perder nuestra postura, nos va a permitir no perder nuestra postura al realizar un gesto, al realizar una actividad, al querer potenciar, al querer hacer un desarrollo de la fuerza. Esta imagen fue muy particular porque recién Kendall estaba marcando un gol y llegó un periodista y le preguntó que cómo se sentía y bueno, evidentemente Kendall le hizo perder la postura al periodista, cosa que si tenemos un buen core, eso no va a pasar. Nos va a dar soporte y nos va a dar estabilidad. Un tipo que se levante del piso 1,20 m, 1,30 m y logre desarrollar un gesto técnico perfecto, con una coordinación intramuscular, con, como decimos popularmente en el fútbol, con el resorteo, donde hay inestabilidad, logramos observar donde llega un rival y trata de desestabilizarlo, porque en el fútbol, como todos sabemos, el deporte es de contacto y se permite ese pequeño choque o esa pequeña desestabilización. Y aún así, en el aire, poder realizar ese gesto y mantener una postura, un soporte, una estructura, eso va a ser básico para poder desarrollar ese tipo de funciones. Entonces, en esta imagen logro ilustrar esto que les quiero decir. ¿Cuáles van a ir siendo, de manera muy puntual, los objetivos del core? Básicamente, y uno de los que más nos interesa como fisioterapeutas, que somos la mayoría, o profesionales en salud, va a ser prevenir el riesgo de lesiones. Sabemos que el hecho de prevenir lesiones es muy complicado, pero si logramos disminuir ese porcentaje o que ese riesgo sea el menor posible, va a ser ganancia. Y eso el deportista lo va a notar y nos lo va a agradecer muchísimo. Entonces, por ahí prevenir ese riesgo de lesiones. Porque vamos a estar más fuertes, porque nuestras estructuras serán mejores, nuestros gestos deportivos serán mejor. Nos va a permitir transferir fuerza a los trenes, tanto al tren inferior como al tren superior. El hecho de transmitir esa fuerza en un tenista, en un saque, en un jugador de voleibol, en un remate, en un futbolista, en el gesto de patear el balón, en fin, es transferir mi fuerza central a mis extremidades, que mis extremidades también tendrán que estar fuertes, pero ocupamos que nuestro núcleo esté fuerte para que esa fuerza se transmita a nuestras extremidades. Tren superior, tren inferior. Tonificación de la musculatura profunda de la columna vertebral.
Todos sabemos la importancia de esta musculatura, músculos multífido profundo, músculos erectores de espina, transverso, abdominal, cuadrado lumbar, en fin. Todos esos músculos, esos pequeños musculitos que están ahí entre una vértebra y otra, que mantengan una tonificación perfecta, una activación correcta, para que en el momento que el deportista o el paciente lo requiera, se logren activar correctamente y potenciar a este deportista o paciente. Vamos a aumentar el rendimiento del deportista. Ya expliqué cómo se va a lograr este objetivo. Ya dijimos que al tener un core fuerte vamos a transferir las fuerzas y por ende el deportista va a tener un mejor rendimiento. Vamos a evitar que tenga lesiones también. Una eficiencia en la ejecución del gesto deportivo. Va a ser un gesto deportivo de mejor calidad, de mejor gasto energético, de menor gasto energético. Va a tener mejor rendimiento, por ende. Y un mejor control del movimiento. El hecho de estar en el aire, de estar, no sé, nadando, de estar montado en una bicicleta, de que tenga una inestabilidad, un basquetbolista, un futbolista, deportes de contacto, donde me desestabilicen y yo tenga que mantener un control postural correcto, una posición ideal para poder desarrollar estos gestos deportivos. Importancia. La óptima distribución de cargas para una máxima eficacia de fuerzas y una eficiente función dinámica. Yo tengo que lograr esa eficacia en la fuerza para poder mejorar mi función dinámica. En el movimiento es donde ya requiero ejecutar de forma correcta. Acá entramos en un tema bastante interesante, que es debilidad, puede ser inhibición. Muchas vemos, básicamente el título de la diapositiva se basa en movimiento versus anatomía, que muchas veces vemos algo que está débil, pero realmente lo que está es inhibido, apagado, dormido, sin activarse. Lo observamos en el glúteo mayor, lo observamos en el glúteo medio, lo observamos en muchos músculos del cuerpo humano, que pensamos que hay una debilidad y realmente lo que hay es una inhibición. En base a unos test que logramos evaluar, diagnosticar y trabajar esas pequeñas deficiencias. Y el otro punto importante es que muchas veces la movilidad es inútil sin una estabilidad adecuada. Tenemos un paciente, un cliente, un deportista que se mueve muy bien, tiene muy buena movilidad en su tobillo, en su cadera, en su columna torácica, en su articulación glenohumeral, pero ¿qué pasa con esta movilidad? Que es un paciente que es inestable. Es un paciente que el control motor no es el correcto, que no hay una buena coordinación intramuscular, que puede haber mucha inhibición muscular o inclusive debilidad. Entonces tenemos que ser muy concisos, muy precisos en diagnosticar estos pequeños puntos para que esa movilidad no vaya a ser más bien un arma de doble filo y me pueda desencadenar una lesión. Por ende, la estabilidad proximal de mi core, de mi tronco, va a mejorar la movilidad y la capacidad atlética distal. Está perfectamente comprobado y está escrito en lo que les acaba de explicar. El doctor Stuart McGill, que todos sabemos quién es, el canadiense, médico, biomédico, que durante muchísimos años nos ha dado muchos estudios acerca de lo que es básicamente columna vertebral, describe de esta forma el concepto de core. Debemos entrenar la musculatura implicada en el momento en vez del movimiento, es decir, colocándonos en una situación en la que se tenderá a flexionar, a extender, a flexionar lateralmente o a rotar el tronco. El objetivo será evitarlo y frenar la tendencia a que esto suceda. Entonces, básicamente, él hace una clasificación donde
se logra estructurar y entrenar el core en estas 4 etapas que la vamos a ver más adelante, de acuerdo a la flexión, a la extensión, a la lateralización y a la rotación. Continuamos con McGill, que determina que un buen entrenamiento siempre se dirige a los elementos que se ayudan y potencian el uno al otro a lo largo de la cadena corporal. El core es el punto inicial. Básicamente, no podemos omitir el entrenamiento del core, la activación, testearlo, retestearlo, activarlo, entrenarlo en ninguna fase de rehabilitación, mucho menos de readaptación. Siempre debe estar incluido en todos esos tipos de entrenamientos y rehabilitación, porque será el punto inicial para poder tener una rehabilitación exitosa. Gray Cook, estadounidense, que también se ha involucrado muchísimo en el mundo del fitness, del performance, trabajando con deportistas élites, evaluaciones y en fin. Gray Cook determina que la fuerza abdominal no tiene absolutamente nada que ver con el core. El hecho de que nos pongamos a hacer 100 abdominales con peso, 200 abdominales con peso, si evaluamos correctamente el core, ese paciente que hace 200 abdominales podría tener deficiencias a nivel de su core. La fuerza abdominal es una cosa y tener un core correcto, un core activado, es otra cosa completamente diferente. No se dejen engañar por físicos como el de Hulk, que podamos pensar que tiene un core perfecto porque tiene su musculatura definida, marcada, hipertrofiada, pónganle en el nombre que quieran, o que vamos a pensar que nuestro amigo Shrek no tiene pues una activación correcta de su core. Entonces, como puede ocurrir tanto con Shrek, puede ocurrir con Hulk, y la única forma de darnos cuenta es haciendo la evaluación correcta al respecto en cada personaje, en cada paciente, en cada deportista, en cada uno de nuestros atletas. ¿Cómo lo evaluamos? Básicamente hay 2 tests. Uno en el que vamos a evaluar la estabilidad del core. La estabilidad del core. ¿Con cuál test? El test de Bird Dog. Estoy seguro que todos lo hemos hecho porque es un ejercicio que me sirve también dentro del proceso de rehabilitación, pero nos va a funcionar en este caso para testear la estabilidad. Paciente de 4 puntos, sus hombros, sus muñecas en línea con los hombros, la rodilla en línea con la cadera, los tobillos en dorsiflexión, la cabeza en posición neutra. Simplemente hacemos una extensión de su brazo derecho y de su pierna izquierda. El movimiento siempre tiene que ser contralateral. Y en esa posición que está ahí, Kendall, vamos a verificar que haya una buena activación del glúteo, de la pierna que está levantando, que no haya una rotación, que la espalda se mantenga en la posición correcta, que pueda mantener el brazo, que este brazo, que su mano esté en dirección al hombro. Esta posición realmente está bastante buena y en esa posición debe mantenerse por lo menos 1 minuto. 1 minuto donde no hayan fasciculaciones, donde no se caiga, donde no haya tembloreo, donde el paciente no haga compensaciones musculares, alguna rotación pélvica, no sé, a nivel torácico, alguna desviación, en fin, empezar a buscar detalles y ver cómo se comporta. Hace 1 minuto izquierda y derecha y después cambia y realiza lo mismo en su otro brazo y en su otra pierna. Y de esa forma tendríamos una idea inicial para evaluar el core en el tema de la estabilidad. ¿Okay? Ahora lo vamos a probar, no en estabilidad, sino en resistencia. Cuando hablamos de resistencia, lo vamos a hacer con el test de la plancha prona, la famosa plancha, y en el test de la plancha
el parámetro que se utiliza es el parámetro de un deportista, es de mantener una plancha prona por 2 minutos. Perfecta. Retracción escapular, una buena plancha, activación de todo lo que es cuádriceps, pies en dorsiflexión, toda la parte abdominal, hombro en dirección al codo, codo en dirección al hombro, más bien, su cabeza en posición neutra y que se mantenga en esa posición por 2 minutos. Entonces, tenemos dos formas de evaluarlo. Una, evaluamos estabilidad y la otra, evaluamos resistencia. Cuando ya tenemos estos datos, pues los vamos a tabular y vamos a empezar a hacer las correcciones de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro paciente. En caso de que tenga un core muy inestable, que tenga una resistencia de 20, 30 segundos, tenemos que empezar en una fase de activación, que es la primera fase. Una fase de activación donde va a hacer cosas muy básicas. Después de la activación, vamos a tener que buscar estabilización. Entonces, por ejemplo, en el Bear Dog, que mantenga un Bear Dog por 30 segundos en cada lado hasta que lo logre hacer por 1 minuto, con buenas posturas y sin compensaciones musculares. Una estabilización dinámica, ya le podemos poner algo más complicado, ya la tercera fase es una fase más avanzada, donde podemos, no sé, trabajar en una banca, trabajar sobre un bozo, que el brazo esté sobre un bozo, que haga un movimiento circular, que haga algo. Un trabajo funcional con material alternativo, podríamos utilizar otro ejercicio de core con una liga, que haga un jalón, que haga una rotación, un ejercicio de rotación, del pull-off de rotación, por ejemplo, con una liga, con una mancuerna, donde se involucre un material alternativo y obviamente ya va a ser más complicado para nuestro paciente, para nuestro deportista. Ya aquí, esto es para un deportista. Fase 4 es para un deportista. Y en fase 5 tenemos que transferir todo lo que hemos llevado a un gesto deportivo. Entonces, un nadador, un voleibolista que haga su ejercicio de core y que esté realizando un gesto deportivo específico a lo que queremos conseguir. Por eso siempre tenemos que trabajar bajo un objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este ejercicio? Que mejore X. Entonces, ese ejercicio tiene que llevar ese enfoque de forma específica y por ende van a haber circunstancias en las que el gesto no sea correcto y debemos de corregirlo. Entonces, corregir ese gesto hasta que sea lo más, no perfecto, pero lo más anatómico, biomecánico posible. ¿Ok? Es muy importante, voy a darle un momento, es muy importante respetar todas estas fases para que la rehabilitación sea correcta, no entrar directamente a una fase 4 o a una fase 5 cuando estamos apenas en la fase 1. Entonces, esa progresión es básica, se debe respetar. Aquí me devuelvo cuando McGill divide el entrenamiento o el core en 4 fases. En 4 formas de entrenarlo. Él habla de los anti-extensión, que van a ser todos los ejercicios de core que me van a frenar el movimiento de antiflexión del tronco. Y el más básico y el que todos sabemos hacer y el que hacemos muchísimo es el anti-extensión. De esta plancha prona puedo sacar muchísimas variantes de acuerdo a la capacidad y a la necesidad que tenga mi paciente. Entonces, de la plancha prona, aquí me voy a desarrollar. Esos son anti-extensión. Si mi paciente domina esto, paso a la siguiente progresión, paso a la progresión 2, a la progresión 3, 4, 5, hasta llegar a la progresión 6. Así lo tengo que hacer en cada uno de los enfoques, que son 4 enfoques. Anti-extensión el número 1, antiflexión el número 2, que podría empezar con un puente prono, porque lo que voy a frenar es la flexión del tronco. Entonces voy a entrenar los ejercicios que me van a permitir frenar este movimiento, que van a ser todos los pronos, todos los ejercicios en posición prona, desde un puente prono, como este que está en la imagen de la izquierda, que va a ser un ejercicio muy básico, a meter un balón,
meter un puente en movimiento, donde voy a involucrar un poco los isquios y los glúteos también. No solamente aislar los ejercicios del core, a lo que vimos en un inicio de la parte del esqueleto axial, sino involucrar un poquito más algún ejercicio en el miembro inferior, donde podamos desarrollar algún gesto o podamos desarrollar alguna desestabilización que me va a ayudar a entrenarlo, siempre y cuando el ejercicio sea accesible para nuestro paciente. Entonces, en esta imagen de la izquierda, muy básico, un puente en un apoyo bipodal, una buena extensión de cadera, talones apoyados en el piso con la dorsiflexión del tobillo, y lo que hacemos es que quitamos los brazos para que no haya apoyo en el piso y en este caso el paciente tenga un poquito más de complejidad a la hora de realizar el ejercicio. Una pequeña liga, una mancuerna o algo que me ayude a desarrollar el movimiento. Los antiflexión lateral van a ser los ejercicios que hagamos en posiciones laterales, como por ejemplo la plancha lateral, tanto derecha como izquierda, y a partir de ahí, que esta sería la más básica, podría desarrollar un montón más de ejercicios donde haga movimientos de cadera, donde levante la pierna, donde con el brazo que está libre jale una liga, haga una polea. Simplemente yo puedo, como terapeuta, puedo hacer alguna perturbación también para intentar manipular un poco el tronco, desestabilizar o intentar desestabilizar y que el paciente tenga que hacer fuerza para que no pierda esa postura. Los antiflexión lateral y, por supuesto, los antirrotación, los que me van a evitar que mi cuerpo rote, Los movimientos del tronco en rotación están muy relacionados con lesiones del miembro inferior. Entonces, ¿cómo los voy a entrenar? En oposición del tronco, realizando rotaciones, en este caso con una liga, puede ser un balón, puede ser muchísimas variantes. Puede ser en posición de desplante, podría ser de pie, podría estar sentado. Realmente ya ahí eso es más decisión de cada uno de nosotros, pero lo interesante de acá es que sepamos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál va a ser la progresión correcta para cada deportista, para cada paciente. Y por supuesto que abarque un antiflexión, un antiextensión, un antilateralización y un antirotación. O sea que veamos los 4 planos del deportista en este caso. ¿Cómo se puede trabajar? Lo puedo involucrar en una clase de pilates, se puede involucrar en una clase de yoga, lo podemos involucrar dentro de los ejercicios de Kegel, en las entradas de calor, en los calentamientos, vueltas a la calma, cuando el deportista ya está un poco más frío y queremos trabajarlo, o de manera específica. Yo, personalmente, lo hago de forma específica. Dentro de la rutina de entrenamiento, digo, vamos, 10 minutos de core. Y vamos, hacemos unos 2 ejercicios por lo menos de cada enfoque, de cada anti, y desarrollamos unos 8 ejercicios con un Tabata, con unos 20, 30 segundos, tampoco mucho. En algunos me voy a un minuto, dependiendo del objetivo que quiera conseguir, y ahí meto variantes, hasta lograr el objetivo que yo quiera. Entonces, básicamente, esa es la forma en la forma de trabajarlo. Pero inconscientemente en pilates, en yoga, en Kegel lo hacemos. Muchos preparadores físicos en la entrada en calor lo meten, 5 o 10 minutos, otros al final del entrenamiento. O, digamos, vamos a trabajar core, 20 minutos, 15 minutos, también se puede decir. Esta es la máquina de pilates, la Reformer Wrap V2 Máxima. Está buenísima esta máquina, la utilizamos acá en nuestra clínica para hacer procesos de rehabilitación. Voy trabajando en la máquina de pilates, un poco más ahí haciendo un poco de movilidad de cadera, parte de su recuperación y preparación para el preolímpico. En esta máquina de pilates se pueden trabajar muchísimos ejercicios de core. Vamos a ver. 5 puntitos importantes para ir terminando. Progresiones correctas y accesibles. Se debe tener una progresión correcta y accesible en cada ejercicio. Se deben evitar y corregir las compensaciones musculares, corregir posturas,
debe ser un enfoque personalizado y se debe retestear cada 4 o 6 semanas. Hago mi primer testeo, 1 de diciembre, encuentro un montón de deficiencias, trabajo con ese paciente, con ese deportista, involucro todos los enfoques, todas las progresiones, todo, y vuelvo a retestear. Sería hacer el test de estabilidad de BIRDOC y el test de resistencia de CORE, y debo de tener mejores resultados. Aproximadamente en 6 semanas vas a obtener ya una diferencia positiva de acuerdo a la primera evaluación. Esta es una foto de San Carlos de Arenal, en Fortuna, en Costa Rica. Es el lugar donde yo vivo. Un lugar increíble, un país muy amigable, donde siempre serán bienvenidos. Entonces, un saludo para toda Latinoamérica, donde quiera que nos estén viendo. Un placer poder compartir estos 30 minutos con ustedes. Espero que la charla les sirva bastante, les ayude muchísimo. En las plataformas de Instagram, Facebook, en página web, aparecemos como Eric Fisio. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto. Y a Fabián, un saludo, un abrazo. Vamos a ver cuándo podemos estar en Colombia. Y sin más, me despido. Cualquier cosa, cualquier contacto, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para servirle. Pura vida, mae.